José Enrique Rodó nació el 15 de julio de 1871 en Montevideo, Uruguay, y murió el 1 de mayo de 1917 en Palermo, Italia. Es el hijo menor de los 7 hermanos del comerciante español con muchos años de Uruguay, José Rodó, y de la uruguaya Rosario Piñeiro. Debido a que su familia era considerada como de burguesía arruinada, desde niño vivió con inmensas ganas de viajar, aunque solo lo hace en 2 cortas oportunidades, una a Santiago de Chile y otra a Europa, que es donde muere. Aprendió a leer a la temprana edad de 4 años, con la ayuda de su hermana, y desde entonces fue un apasionado lector. Su desempeño escolar presentó altibajos desde un primer momento. Del Liceo Privado Elbio Fernández, al que ingresó en 1882, debió pasar al año siguiente a otro oficial, por problemas económicos de su familia, y comenzó a trabajar a los 14 años debido a la muerte de su padre, desempeñándose como ayudante en un estudio de escribanos. En 1895 desarrolló su faceta periodística y desde entonces se publican poemas y artículos suyos en periódicos y en la Revista Nacional de Literatura y Ciencias Sociales de 1895 a 1897, que funda al lado de otros intelectuales uruguayos. Después asume en 1898 la cátedra de literatura en la Universidad de la República. Rodó se había convertido en un importante político, escritor, ensayista y profesor universitario de la literatura. Modernismo. Esta es una orientación artística de gran trascendencia en el siglo XX. Específicamente se entiende por la orientación poética que el poeta nicaragüense Rubén Darío imprimió a sus composiciones del siglo XIX. Esta corriente tuvo su origen en Hispanoamérica entre los años 1880 y 1914, en la cual se le ha considerado a Rodó junto a Rubén Darío como uno de los más importantes ensayistas del modernismo en América Latina, formando parte de la generación de 1900. En esa época, Rodó fue colaborador de los primeros albores, y fundó con Martínez Vigil y Pérez Petit en 1895 la Revista Nacional de Literatura y de Ciencias Sociales, esto entre 1895 y 1897. También lo hizo con el diario La Nación de Buenos Aires, Argentina. La primera generación del modernismo se dio entre 1882 y 1896, donde José Martí y Manuel Gutiérrez Nájera inician un trabajo de actualización de la lengua, principalmente en la prosa, aunque también en el verso, muy fijos al modelo español. Materialismo económico. En 1898 se da la guerra entre España y los norteamericanos. España perdió los últimos restos de su imperio americano, Cuba y Puerto Rico, tras la aplastante derrota sufrida ante Estados Unidos. La debilitación de España y su eliminación política del continente, junto al temor creciente de la amenazante presencia norteamericana, condujeron a una revalorización, al menos de una de las partes de los intelectuales latinoamericanos, del común denominador entre las excolonias y la exmetrópoli. Rodó fue de los principales críticos de este materialismo económico, ya que fue el primero en su época en denunciar el peligro del materialismo económico de los Estados Unidos de América ante el pesimismo de muchos hispanoamericanos, a los cuales exhortó a unirse en la Magna de América, que combatiría la decadencia con la regeneración del renacimiento humanista. En esta época, José Enrique Rodó ingresa a la vida política activa como miembro del Partido Colorado de José Batlle y Ordóñez, y desde 1902 se desempeña como diputado por Montevideo por 3 periodos. Murió abandonado en un hotel de Palermo, en Sicilia, cuando se desempeñaba como corresponsal de la revista argentina Caras y Caretas. Sus restos fueron trasladados a Montevideo en 1920. Su tersa prosa y su agudo pensamiento ha influido sobre generaciones de toda América. El movimiento latinoamericano de la reforma universitaria, iniciado en 1918, consideró a Rodó como uno de los maestros de la juventud. La obra principal escrita por Rodó es Ariel, que se llevó a cabo en 1900. Es un sermón laico dedicado a la juventud americana. Tuvo una gran repercusión en América Latina, con su visión de los Estados Unidos como imperio de la materia o reino de Calibán.
donde el utilitarismo se habría impuesto a los valores espirituales y morales. Rodó muestra su preferencia por la tradición grecolatina de la cultura iberoamericana.